Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a decorar nuevamente unas latas de Altoids o de Usher como las que tengo aquí. Vamos a utilizar Polymer Clay o arcilla de polímero. Voy a utilizar estos tres diferentes colores, los voy a revolver, es café, amarillo y blanco, un rodillo de acrílico y opcionalmente una prensa para arcilla. Esto porque nos facilita mucho el modelado y el revolver la arcilla y también obtener láminas muy homogéneas. Aquí primero voy a revolver el amarillo con el café. Aquí es como quedó. Siento que está un poco pálido, entonces voy a agregar el naranja. Preparo un poco el naranja para que quepa en la prensa. Y ahora que tengo mi lámina de naranja, voy a ponerla en medio de la café. Y vamos a repetir el proceso de pasarla a través de la prensa varias veces hasta que quede el color homogéneo nuevamente, es decir, que no se vea marmoleado ni que se vean líneas naranjas por ahí. Y pues este proceso dura bastante tiempo, pero pues hay que hacerlo hasta que logremos tener una consistencia homogénea. También esto se puede hacer con nuestras manos, aunque toma más tiempo, y como la arcilla de polímero no es tan suave, pues creo que sí puede llegar a lastimarnos un poco. Una vez que tenemos una consistencia homogénea, podemos decir que ya está lista nuestra pasta. Y podemos empezar a trabajar en ella en los siguientes pasos. Voy a cortarla en dos, ya que solamente necesito la mitad. Y esta placa la hice con el número 4 del rodillo. Y ahora vamos a cortar el excedente, es decir, vamos a cortarla a la medida de nuestra lata. Voy a empezar con la base. Aquí es indistinto por dónde empecemos, en realidad, porque vamos a cubrir tanto la base como la tapa. Voy a utilizar, además de la cuchilla para arcilla, el exacto para lograr cortes más precisos. Y una vez que tenemos el tamaño deseado, vamos a colocarlo sobre la lata y vamos a presionar con nuestros dedos para asegurarnos de que todas las partes de la laminita de arcilla esté en contacto con la lata de aluminio. Cortamos los excedentes que pueden llegar a generarse. Como empezamos a presionar, es común que se expanda un poco la pieza. Hay que asegurarnos de que no queden burbujas de aire como esta que aparece aquí, ya que de lo contrario, cuando se cocine, pues se va a inflar y se va a romper la arcilla. Entonces sí hay que tratar de que no queden burbujas y sobre todo de que quede pues pegada, completamente pegada, que toda la arcilla esté haciendo contacto con la base de la lámina. Aquí nuevamente, como se expandió un poco la arcilla a la hora de estarla presionando, cortamos los excedentes. Y ahora vamos a repetir el mismo proceso, pero con la tapa. Vamos a hacerle una lámina de arcilla de polímero a la medida. En este caso, y para ahorrarme un poco de trabajo y de cortes, nada más corté un rectángulo que fuera de la medida. Lo coloqué encima, empecé a trabajar en asegurarme de que quedara bien pegada toda la lámina, y una vez que estuvo unida es que corté esos excedentes, sobre todo las esquinitas, esto para no tener que estar cortando dos veces la misma pieza. Y usualmente mientras trabajamos de un lado, el otro se va a maltratar un poco, entonces hay que estar retocando constantemente ambas caras de la lata. Y ahora voy a hacer una tira larga
delgada para cubrir lo que son los bordes. Aquí estoy pasando por la prensa mi arcilla. Lo estoy acomodando de modo que se genere una tira. Voy a utilizar el mismo grueso que utilicé para las tapas, que sería el número 3. Y una vez que tenemos una tira homogénea, podemos empezar a trabajar con ella. Aquí la corté en 2 para facilitar la manipulación. Le aplico un poco de le aplico un poco el rodillo para que se quiten algunas de las imperfecciones. Y vamos a cortar la parte dispareja de la tira, al menos una de las dos, ya que esa va a ser el borde de nuestra lata. Aquí trato de arreglar todos esos defectitos de la orilla que pudieran haber quedado. Emparejo uno de los lados y lo empiezo a aplicar sobre mi lata. No hay que olvidar dejar esas pequeñas aberturas para que pueda abrir libremente la lata. Podemos auxiliarnos del X-Acto para hacer esto, o alguna otra herramienta para modelado que tengamos a la mano. Aquí simplemente estoy tratando de que no quede todo mordido. Y conforme voy aplicando en cada uno de los lados, voy cortando los excedentes. Esto porque es más sencillo hacerlo por partes. De lo contrario, ya que todo está pegado, todo alrededor está pegado, ya se vuelve más complicado manipular la pieza. Sobre todo porque tenemos que tener cuidado de los demás bordes que ya están agregados. El chiste es que es más fácil así, créanme. Y ahora continuamos con todo el derredor, sin olvidarnos de que primero debemos de presionar contra la lámina para que quede adherido, y el borde que va al interior de la lata, pues hay que tratar de que quede lo más perfecto posible. Por el borde del interior de la lata me refiero a la arcilla que va a quedar en la unión entre la tapa y lo que es el cuerpo de la lata, que es para la cual también hicimos el corte inicialmente para emparejarlo, que sería este que está a la izquierda. Continúo cortando los excedentes. No hay problema si no queda perfecto, si queda un poco más largo de lo que debe de ser, lo podemos cortar después. Lo importante es que no nos quede digamos un copete muy largo que luego no podamos manipular. Nuevamente hago esos pequeños cortes para permitirle a la lata abrir y cerrar. Y tratamos de difuminar las líneas de unión con nuestras manos. Aquí nuevamente estoy tratando de que se vea pues bonita esa abertura que le dejamos. Si nos quedó un poquito de excedente en los costados, lo cortamos. Y aquí nuevamente con nuestras manos vamos a tratar de integrar la arcilla que está en el costado con la que está en la base. También podemos utilizar herramientas de modelado como esta. Que es muy similar a lo que hacemos nosotros con nuestras manos, con nuestros dedos, pero de cierto modo al utilizar esta herramienta como que la presión es más uniforme y
creo que es más fácil o más rápido lograr esa integración. También hay que asegurarnos de que la arcilla no se pegue a la tapa, es decir, ahorita estamos forrando lo que es la base, el cuerpo de la lata, más no la tapa todavía. Entonces se puede meter debajo la arcilla de manera que después ya no vamos a poder abrirla. Entonces aquí me estoy asegurando con un cúter de que hay una separación entre mi capa de arcilla y la lámina de la tapa de la lata. Ahora voy a aplicar arcilla en el alrededor de la tapa, es decir, vamos a repetir el mismo procedimiento, pero ahora con la tapa. Empezamos de nuevo desde una de las orillitas que coinciden con la abertura que tenemos que dejar para que la lata abra, y nuevamente empezamos a cortar los excedentes a medida que vamos aplicando la arcilla sobre los costados de nuestra lata. Y una vez que terminamos, nuevamente con nuestras manos vamos a tratar de que se integren todas las piezas, es decir, deshacer esas líneas de unión o huecos que quedan. Lo hacemos igualmente tanto con nuestras manos o con alguna herramienta de modelado que tengamos, como esta, que parece como una especie de cuchara. Y de igual modo que estamos modelando las uniones para que no se noten, también vamos a tener que retocar generalmente siempre el resto de la lata por alguna imperfección que hayamos hecho mientras trabajamos en el lado opuesto. Y ahora con unas de las tiras que me sobraron voy a cortar unos círculos con un cortador de galletas. Voy a hacerlos un poquito más grande con el rodillo. Voy a despegarlos con mucho cuidado de que no se deformen y voy a pegarlos en cada una de las esquinas de mi lata para que simule pues estas piezas de cuero que tienen las maletas. Lo pegamos con mucho cuidado, tratando de no deformar los círculos, pero que todo el círculo quede en contacto con el resto de nuestra maletita. Y ahora vamos a hacer unas pequeñas tiras delgadas para ponerlas en derredor de nuestra maleta para que simulen pues esas piezas, esas tiras de cuero que las maletas antiguas suelen traer para reforzar la estructura. Bueno, en nuestro caso es meramente ornamental, pero en las maletas antiguas pues era parte del diseño para darle fuerza y rigidez a la maleta y que no se rompiera o se deformara fácilmente. Aquí es importante dejar el espacio para que abra la lata, de lo contrario las capas de arcilla pues no van a permitir que se abra. Aquí yo hubiera querido dejarle un poquito más de espacio todavía, ya que cuando la terminé pues no abría tanto como yo quisiera, o sea, sí abría, sí era funcional, pero no como originalmente abría la lata. Entonces sí les recomiendo que probablemente este espacio que yo estoy dejando es insuficiente, ustedes dejen un poco más. Aquí estoy aplicando la otra tira, va a llevar 2 en cada lado. Aquí estoy tratando de que se alineen. Y una vez que terminamos de aplicar las tiras que fueron delgadas, vamos a vamos a hacer una lámina gruesa del número 1 de nuestra prensa. Esto para hacer la manija que va a llevar la maleta.
También vamos a utilizar unos sujetadores de metal que son como una especie de tachuelitas, pero que tienen flexible la parte de las patitas. Vamos a utilizar también unas pinzas de corte, esto porque no necesitamos toda la pieza, las patas son muy largas, entonces vamos a recortarlas lo más que podamos para que quede pues muy corta la parte que se va a insertar, y vamos a aplicarla sobre las esquinitas en esos mismos circulitos que previamente pusimos. Esto para que se vea como esos herrajes que le ponen a las maletas para que se apoyen y ahí no se maltrate la piel de la maleta. Pues esto es lo que estamos tratando de simular, de emular con estos como tachuelitas que tenemos. Aquí previamente yo ya le corté a cada una de las tachuelas las patitas con las pinzas. Y ahora solamente las estoy aplicando. Hay que aplicar pues obviamente sí algo de fuerza para que perforen en la arcilla, pero no tanta como para que quede ahí un hueco, un hoyo, ¿no? Aquí nuevamente en la parte donde va a abrir, traten de no pegar las tachuelas tanto como yo lo hice aquí, porque eso previene que se abra más de lo que debería. Entonces hubiera sido preferible tal vez ponerlos un poco más hacia la mitad, pero bueno, aquí ya apliqué todas, y ahora esa pequeña tira gruesa que cortamos vamos a pegarla también. Es como va a simular la manija de la maleta, de donde la podemos tomar. Aquí estoy tratando de cortarla de acuerdo a donde quiero que vaya. Va a ir en el interior, va a ir entre las dos tiras que colocamos previamente. Aquí la vamos a colocar, como les decía, tiene que quedar al interior y sobre todo en la parte más gruesa de la lata, que sería la base. Y ahora voy a usar esos otros sujetadores que son más gruesos, simplemente para darle una diferencia con respecto a las otras y que se vea interesante la variedad de tachuelas, y estas sobre todo que tienen textura. Aquí nuevamente aplicamos fuerza, pero no tanta, no queremos que se perfore, que quede ahí un surco. Y ahora voy a utilizar este mini desarmador de punta plana para marcar orificios en todas mis piezas que agregué extra, para que simulen costuras. Voy a hacerlo en cada una de las esquinitas y también lo voy a hacer en las tiras que agregué. Aquí estoy tratando de que queden paralelas o a la misma altura. También vamos a hacerlo en la manijita y probablemente necesitemos poner algo, como en este caso mi dedo, para que no se suma o no se deforme tanto. Quiero que conserve esa curvita. Y una vez que terminamos de marcar todas esas costuras falsas, vamos a pintar con pigmentos que son polvos que tienen color. Voy a utilizar blanco, amarillo y naranja para darle el efecto de acabado, bueno, no acabado, de desgastado a la maleta. Aquí estoy aplicándolo con un pincel. Es simplemente tratar que se vea desgastada. Ya ven que la piel cuando ya es vieja empieza a dar tonos tanto más oscuros como más claros, a veces un poco anaranjados. Entonces estoy tratando de simular ese mismo efecto con los polvitos. Podríamos hacerlo también si no tenemos estos pigmentos como alternativa. Como alternativa podemos utilizar colores pastel o gises. El punto es que se adhiera a la pasta de polímero y no se pierda cuando lo estamos cocinando, cuando lo estamos horneando la pasta, o por el uso. De cierto modo, cuando usamos estos polvitos es más fácil que se conserve el color a que si usamos la pintura. La pintura puede tender a quemarse cuando está en el horno, entonces es mejor si
tratamos de utilizar polvos, pintura color en polvo para darle estos efectos y acabados a nuestra maleta. Aquí ya estoy con el blanco. Estoy aplicándolo absolutamente en todo alrededor. No estoy saturándolo, sino simplemente dándole pequeños toques que ayuden a dar ese efecto de acabado y antiguo. Ahora estoy con el naranja. Y si se fijan, pues ya parece una maleta incluso de verdad, ¿no? Que está desgastada. Se ve bastante interesante este proyecto. Una vez que terminamos de aplicar todo nuestro color, vamos a meter la maleta al horno. Vamos a hornear por 30 minutos a 275 grados Fahrenheit. Y así es como quedó nuestra maleta después de haber sido horneada. No perdió mucho de los colores, tal vez un poco del amarillo, pero bueno, en general el efecto de antiguo ahí está. Y como les decía, no abre tanto como yo quisiera porque están chocando las piezas de metal. Por eso les decía, hubiera sido mejor si lo hubiera puesto más abajo. Ustedes no cometan el mismo error. Y ahora voy a utilizar pasta de modelado para rellenar los huecos que están en la tapa, en el interior. Ya ven que tiene un relieve, estas latas tanto de Altoids como de Usher. Entonces simplemente para que no se distinga el tacto en el interior de la lata, lo voy a rellenar con esta pasta. Aquí hay que tratar de que solamente quede en el interior, es decir, en donde no hay relieve, pues que no quede gruesa la capa, que no quede ahí una plasta. Es más, estoy tratando de retirar el exceso con una toallita húmeda. Y vamos a dejarlo secar por unos 15 minutos. Y una vez que está seco, ya podemos pegarle estos fondos que le hice. En un video anterior les muestro cómo obtenerlos. Voy a dejar el link al final para ese video. Y simplemente aquí estoy despegando lo que es la cinta doble cara. Recuerden que despegamos solo una parte. La parte que sigue protegida es la que vamos a pegar primero, es decir, la que va a hacer contacto primero con la lata. Esto para ayudarnos a centrarla, ya que el lado que no está pegado está centrado y que no tenemos que mover más, es cuando ya procedemos a presionar la parte que ya tiene el adhesivo descubierto. Y así es como queda nuestra maletita, ya con su papel decorado adentro, que le da una muy buena presentación. Y podemos usar este mismo procedimiento para maletas más pequeñas, como esta que hice con una lata más chiquita de Altoids. Se ven bastante coquetas y usé exactamente lo mismo, por eso no grabé la misma secuencia. No quería que fuera repetitivo y aburrido, pero es lo mismo, simplemente en una escala menor, en un tamaño menor. Y pues se ven bastante coquetas y nos pueden servir para guardar, como siempre, algún cachivache o cosas pequeñas que tengamos por ahí rodando, y son muy decorativas. Si se fijan, estas se ven muy bonitas y coquetas. Ay, me encanta este proyecto. Creo que voy a hacer más maletas en los siguientes videos, espero que no se fastidien. Y bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este proyecto tanto como a mí. Si fue así, denme un like y o suscríbanse a mi canal. Gracias por su atención. Bye.